Buenos días con todas las y todos los presentes, ¿no? En la presentación de hoy día, de acuerdo con la programación del seminario, del taller, vamos a presentar una caracterización del empleo informal en el Perú, ¿no? Al respecto, eh, desarrollaremos cuatro componentes, ¿no? El primero de ellos vinculado con el tema conceptual, con el tema de las definiciones, un poco para entender bien cuando hablamos de empleo informal a qué nos estamos refiriendo, porque sí, es un concepto relativamente nuevo y hay diferentes acepciones, por decir así, del término informalidad, ¿no? Un segundo punto va a ser con data, información de cuál es la vinculación, ¿no? del empleo informal a nivel regional con determinados elementos económicos como el Producto Bruto en relación con la pobreza. Tercero, algunas características estructurales del empleo informal en el país, en el Perú. Cuarto, algunas características del empleo informal también, pero relacionándolo con el sexo y algunas otras variables, hombre y mujer. Y finalmente el quinto punto es una evolución del empleo informal, es decir, cómo se ha comportado este en los últimos años en el país. En relación con la parte conceptual, ¿no? El empleo informal, conceptos y definiciones. ¿Cuál es la definición, ¿no? del empleo informal, ¿no? Y esta definición es obtenida de la CIET, de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, de la número 17. ¿Y qué es lo que señalan acá en esta definición? ¿No? Les leo como está en la diapositiva. El empleo informal lo constituyen el número total de empleos informales, sean realizados en empresas del sector formal, empresas del sector informal o en hogares durante un periodo de referencia determinado. Este es bien importante, ¿no? Porque hasta antes de esta definición, el concepto utilizado, más extendido, era el de sector informal, ¿no? Que estaba asociado más a las características de la unidad económica y por eso se hablaba de sector informal. Pero ahora con esta definición, en empleos informales, se pueden dar cuenta de que hacemos referencia tanto a empresas del sector formal como también a empresas del sector informal. Entonces es más amplio. Y por eso es que cuando se observen estadísticas del sector informal y del empleo informal, los resultados no van a ser iguales, porque las estadísticas de empleo informal van a arrojar cifras mayores que del sector informal. Dentro de lo que es la definición, de las definiciones, ¿cuál es la definición estadística del empleo asalariado, del empleo informal asalariado? En este caso se considera, ¿no?, que los asalariados tienen un empleo informal si su relación laboral de derecho o de hecho, es decir, y esto es importante, ¿no?, porque a veces se cree que uno tiene un contrato de trabajo cuando este contrato es escrito, pero no, el contrato de trabajo es válido verbalmente, o incluso uno no puede tener ningún contrato, pero uno ya aparece en una planilla. Esa ya es una evidencia de que de hecho hay ya una vinculación laboral. Entonces, empleo informal es si su relación laboral de derecho o de hecho no está sujeta a la legislación laboral, el impuesto a la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo, con independencia de si se trata de empresas formales o informales, ¿no? En la siguiente diapositiva, ¿no?, donde vemos que el empleo es informal si el puesto de trabajo no tiene acceso a la seguridad social, contrato o prestaciones sociolaborales. Acá es otro elemento importante, ¿no?, porque decimos el empleo es informal si el puesto de trabajo, no nos estamos refiriendo a las unidades económicas, sino el puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo puede estar tanto en el sector informal como en el sector formal, ¿no? En la siguiente diapositiva, abundando más en el tema de las definiciones, se dice:
El empleo en el sector informal y el empleo informal son dos descripciones que presentan diferencias dentro del concepto de informalización del empleo. Son conceptos complementarios y deben ser claramente distinguibles a la hora de medición y debe tenerse claridad en la unidad de observación para evitar confusión de los conceptos, ¿no? Eso es lo que ya habíamos señalado desde el comienzo, ¿no? Una cosa es sector informal y otra cosa es empleo informal, ¿no? Sector informal está más vinculado a las características de las unidades económicas donde se concentran efectivamente los empleos informales. Y empleos informales es más englobante porque se refiere a la calidad del puesto de trabajo. En la siguiente, ¿no? Para culminar este elemento de definiciones, ahí encuentran en la diapositiva, ¿no? Un primer punto, un primer nivel, que tenemos el empleo informal, con dos divisiones, con dos brazos. Uno vinculado con el empleo en el sector informal y otro empleo informal fuera del sector informal, ¿no? Y el empleo en el sector informal, como lo señalábamos, pone el acento más en las características de la unidad de producción, mientras que el empleo informal pone más el acento en las características del puesto de trabajo. Con estas primeras diapositivas un poco que queda claro ya que es el empleo informal y por qué cuando se presentan cifras del empleo informal estos son porcentajes más altos que cuando se presentan cifras del sector informal. Porque en el empleo informal se está midiendo la informalidad en el empleo en el sector informal de la economía y en el sector formal. Es decir, en otras palabras, a través del concepto de empleo informal capturamos los empleos informales que están en el sector formal. Por ejemplo, en empresas de más de 100 trabajadores hay, para el caso del Perú, casi un 13%, entre 12 a 13% de trabajadores que no tienen ningún contrato de trabajo con la empresa, ¿no? En ese caso, ellos son trabajadores informales en empresas formales, ¿no? Empresas de más de 100 trabajadores. La siguiente diapositiva, ¿no? Lleva como título el empleo informal en la región y sus vinculaciones con el Producto Bruto Per Cápita y la pobreza. Esto para tener una idea, ¿no? De cuál es el contexto regional, para compararnos en términos relativos cómo estamos con la región, y segundo, para ver la relevancia del empleo informal y sus vinculaciones con el Producto Bruto y la pobreza. En la siguiente diapositiva, ¿no? Que es la primera de este bloque, ¿no? Lleva como título América Latina, tasa de empleo informal no agrícola, ¿no? Para el año 2013. Y lo que se puede observar es de que el Perú se encuentra diremos, en el tercio superior de los países sobre los cuales se ha hecho la medición en relación con el empleo informal no agrícola, ¿no? El país que tiene la mayor tasa de empleo informal no agrícola aparece Guatemala con 74%, Perú aparece con 64%, el total de países, ¿no? Que es la última fila, que es el promedio de los países acá mencionados, es 47%, ¿no? Entonces, esto indica pues, de que el país está con un empleo informal muy por encima del promedio, y en relación con los países de la región andina, acá mencionados, es también el que más empleo informal no agrícola tiene, ¿no? Perú tiene 64, Colombia 55, Ecuador 49, ¿no? Lo cual nos indica esa situación que vamos a ver más adelante. Se ha venido reduciendo, ha venido aumentando o se ha mantenido constante. En la siguiente diapositiva, ¿no? Esta es obtenida de un informe de la OIT para el año, que es del año 2012, es el más actualizado. Es a nivel de 38 países, y acá la particularidad de que no son solo países de la región, sino de diferentes partes del mundo. Y lo que se muestra, y está encerrado, cada circulito, por así decirlo, representa un país,
En el eje horizontal, ¿no? El que va de izquierda a derecha, es el Producto Bruto Per cápita de cada país, y en el eje vertical, de abajo a arriba, se mide el porcentaje de empleo informal no agrícola, ¿no? Para ver si hay alguna correspondencia entre el Producto Bruto Per cápita con el empleo informal. Es decir, acá lo que se estaría asumiendo es de que en la medida de que los países se enriquezcan, tengan un PBI per cápita más grande, más elevado, la informalidad en el empleo debiera ser menor. Hay una, en este conjunto de círculos, ustedes observan, ¿no?, que hay una línea que tiene pendiente negativa, es decir, que está indicando una asociación, efectivamente, a mayor nivel de PBI per cápita, en menor nivel de informalidad, ¿no? Esa es la línea que aparece allí en medio de los cuadrantes y que sería la línea de la tendencia. Eso es lo que la tendencia indica. Pero en el marco de la tendencia podemos ver que hay 4 cuadrantes. Y uno de ellos, que es donde aparece ese círculo rojo que dice Perú, y acá ese cuadrante es de países con ingresos relativamente altos, pero con altos niveles de empleo informal, ¿no? Y ahí estamos varios países de la región. Está México, está Colombia, está Ecuador, está Perú, ¿no? Frente a otros países, diremos más europeos, aunque también tenemos a Argentina, Venezuela, Uruguay, Panamá, Costa Rica, que más bien están en el segmento donde en algún momento debemos transitar, que son países con ingresos relativamente elevados y con bajos niveles de empleo informal. Entonces, más bien, como país debiéramos transitar, ¿no?, de ese cuadrante superior derecho al cuadrante inferior derecho. En la siguiente va también en esa dirección. Acá la muestra es para 36 países y lo que acá se presenta es la vinculación entre empleo informal con pobreza, ¿no? Y en la estructura, ¿no?, lo que se busca presentar con esta diapositiva es similar a la anterior, y acá lo que se busca es, ¿hay algún nivel de asociación entre la población por debajo de la línea de pobreza con el empleo informal, ¿no? Y en este gráfico de izquierda a derecha se observa la población que vive bajo la línea de la pobreza, y de abajo arriba, la lectura de abajo arriba, al igual que en el caso anterior, es la tasa de empleo informal no agrícola. Y acá lo que se observa, ¿no?, es una línea también de tendencia que cruza todo el conglomerado de círculos que son países. Y esa tendencia es positiva, se estaría indicando de que países que tienen mayores niveles de pobreza tienen también mayores niveles de informalidad en el empleo, ¿no? Perú aparece nuevamente encerrado en ese círculo rojo, y lo que se indica ahí es que ese cuadrante son países con población, con alto porcentaje de la población bajo la línea de pobreza y con altos niveles de informalidad en el empleo. Hay que tener en cuenta que esta data ha sido recogida en un informe del año 2012, o sea que esta data puede ser, en términos de pobreza, año 2010, 2011, dependiendo de los países, ¿no? Y acá, en esta data, el Perú aparece con niveles de pobreza cercanos al 40%, cuando, de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el año 2014, la tasa de pobreza, los niveles de pobreza son menores al 30%, ¿no? Es decir, estamos hablando alrededor del 25 o 26%, es decir, el Perú se habría trasladado a una línea más a la izquierda, ¿no? Estaría ya en el rango donde están países como Egipto, la India, Uganda, que son países con un porcentaje bajo de pobreza, pero con alto nivel de informalidad en el empleo, ¿no? Y acá creo que es conveniente
aprovechar de esta gráfica para señalar lo siguiente, ¿no? La pobreza puede ser reducida más rápidamente, ¿no? Porque para ello se pueden utilizar programas sociales de corte asistencial, compensatorio, transferencias monetarias, que le aumentan, ¿no?, el gasto per cápita a los hogares, ¿no? Y al aumentarles el gasto per cápita a los hogares, pueden más hogares, con esta, vamos a decirlo así, ayuda del Estado, acabar superando la línea de pobreza, estar por encima de la línea de pobreza. Pero la informalidad es un fenómeno más complejo, ¿no? Y la informalidad en el empleo se ataca más con el empleo, casualmente, con lo que ocurra en el mercado laboral, con la forma, con la calidad de la inserción de los trabajadores en el mercado laboral, ¿no? Y eso supone acciones que son de mediano y largo plazo, porque suponen inversiones en capital humano, mejor entorno para que la población más vulnerable pueda insertarse adecuadamente en el mercado laboral, políticas activas en el mercado de trabajo y políticas también de desarrollo productivo orientadas a esa base de la pirámide, que es donde están casualmente las unidades productivas que son informales, están los cuentapropias, los autoempleados, es un contingente muy alto en la informalidad, ¿no? Entonces, la pobreza puede ser, y eso se observa en el país y en otros, puede disminuir más rápidamente por el tema del crecimiento económico, pero también por los programas sociales. Y estos últimos años en que los países de la región, incluido el Perú, han tenido un aumento en los ingresos fiscales, producto del boom de materias primas, ha generado más recursos que se puedan orientar hacia los programas sociales, ¿no? Entonces, la reflexión de esta diapositiva es eso, ¿no? De que el empleo informal es más elevado que la tasa de pobreza porque tiene otras variables que lo determinan, que lo impactan, y la reducción del empleo informal es a mediano y largo plazo. Pero, lo que es cierto, el empleo informal se reduce, eso aporta a una reducción sostenible de la pobreza. Es decir, es porque esa reducción de la informalidad en el empleo va a ser producto de elementos internos, de elementos, por decirlo así, endógenos que dan mayor sostenibilidad a la reducción de la pobreza. En la siguiente diapositiva, ¿no? Este es un gráfico, ¿no? América Latina, 9 países, solo América Latina. Ese lo hemos generado a partir de la información de la CEPAL y de la oficina de la OIT, y lo que encontramos acá es buscar, ¿no? Si hay alguna asociación entre el crecimiento económico que hemos experimentado con la disminución del empleo informal. En el eje horizontal, ¿no? Vamos a tener entre el año 2009 y 2013 cómo se ha comportado el Producto Bruto per cápita, es decir, el Producto Bruto dividido entre toda la población del país, y en el eje vertical, en cuántos puntos se ha reducido el empleo informal no agrícola, ¿no? Y por eso observan que la línea, el eje vertical, tiene más valores negativos, ¿no? Porque eso significa que en ese periodo, 2009-2013, el empleo informal se ha reducido para todos los países, salvo México, que aparece ahí con un leve crecimiento. Y de izquierda a derecha, que son números positivos, como decíamos, se indica el crecimiento del PBI per cápita. En otras palabras, un país que esté más hacia la derecha, en términos de PBI per cápita, nos está indicando que la tasa de crecimiento del producto, el crecimiento económico, ha sido más intenso. Y lo que se observa es de que ahí ven como hay 3 países que están cerca: Uruguay, Perú y Paraguay, ¿no? Son países que han tenido un crecimiento económico muy importante, PIB per cápita además, casi 25% en estos años, y en todos ellos la pobreza se ha reducido, el empleo informal no agrícola ha bajado en casi 6 puntos. Pero hay un país que destaca, ¿no? Que es Ecuador. Ecuador
habiendo crecido menos que el Perú, ¿no? Ha tenido un PBI per cápita que ha crecido en cerca de un 15%, ha tenido una reducción del empleo informal más relevante, ¿no? Más de 10 puntos, ¿no? Eso nos indica de que, si bien es importante el crecimiento económico, hay elementos adicionales a ese crecimiento económico que pueden aportar a una mayor reducción del empleo informal. Con estas diapositivas estaríamos culminando esa segunda parte, que era poner en contexto regional el comportamiento del empleo informal en el Perú. El siguiente conjunto de diapositivas, ¿no?, tienen como título Características estructurales del empleo informal. Una primera caracterización, ¿no?, viene en la siguiente diapositiva, que tiene como título Población total y estructura de la población y edad de trabajar del país, en este caso del Perú, para el año 2013. Y lo que se observa ahí es en el lado izquierdo, donde dice ocupada, ¿no?, para el año 2013 15.7 millones de peruanos y peruanas trabajando en alguna actividad. Observamos que esta PEA ocupada se subdivide en sector público, sector privado, independientes, trabajadores familiares no remunerados y trabajadores del hogar más practicantes. Y en el lado derecho ven las leyes que regulan a esas diferentes categorías ocupacionales. Tienen al sector público la ley Servir, pero también hay bastantes regímenes especiales, ¿no? La judicatura, los profesores universitarios, las Fuerzas Armadas, los médicos. Es decir, hay bastantes carreras, regulaciones para las carreras mencionadas. En el sector privado también vemos que hay diferentes esquemas de regulación. Está el régimen general, por así decirlo, pero coexiste con régimen laboral agrario, el de exportación no tradicional, el régimen laboral especial para empresas de menos de 10 trabajadores. Y debajo de independientes vemos que al lado derecho pues dice no asalariados, ¿no? Son independientes, no tienen relaciones laborales, no tienen regulación laboral. Y vemos algunas categorías que están encerradas en una elipse de color rojo. Esos son los sectores donde se encuentra mayor empleo informal. En las empresas de menos de 10 trabajadores, en todo el sector independiente, no profesional, no técnico, es decir, independientes no calificados, y entre los trabajadores familiares no remunerados, ¿no? Y si sumamos, encontramos pues de que en el sector independiente no calificado más trabajadores familiares no remunerados hay cerca de, en el año 2013 habían 6,9 millones de personas trabajando en esos sectores y la mayoría de ellos, diremos, más del 95% en situación de informalidad. Y en las empresas de 2 a 10 trabajadores, 3,5 millones, un poco, casi la mitad de todo el empleo asalariado, público y privado, y ahí, como vamos a ver más adelante, la informalidad que ha bajado, sin embargo, sigue siendo el 88%, es decir, de cada 100 trabajadores en empresas de 2 a 10, 88 están considerados como informales. Esta es una primera cuestión, ¿no? Porque, a señalar, porque cuando uno analiza situaciones de otros países como el Perú, con un porcentaje muy importante de trabajo independiente, eso se corresponde con tasas de empleo informal no agrícola más elevadas. Inversamente, países con mayor tasa de asalariamiento, como Argentina, Uruguay, Chile, se corresponden con países con menores tasas de empleo informal no agrícola. En la siguiente diapositiva, ¿no?, y en el marco del censo económico que acompañó el censo de población del año 2007, esta es una información que clarifica cuál es el aporte de la informalidad
tanto en términos del Producto Bruto como en términos de empleo. Y la estadística nos indica lo siguiente, es muy ilustrativa por varias razones. Primero, tienen en el lado izquierdo, ¿no?, un círculo dividido en dos, un segmento más pequeño, un pedazo de ese círculo más pequeño que corresponde al Producto Bruto informal, que es el 19%. Inversamente o complementariamente, el Producto Bruto formal es el 81%. Entonces, acá vemos de que el PBI producido por el empleo informal, por el sector informal, es en la práctica el 20%, ¿no?, y 80% es formal. Sin embargo, cuando pasamos al círculo del lado derecho, que es empleo, vemos que el empleo informal 61% y el empleo formal 39%. 39%. Entonces, y en términos más gráficos sería la informalidad es 60, el empleo informal es 60 y el empleo formal es 40. Pero acá hay varias cosas, ¿no? Y eso va a tener que ver con la vinculación, ¿no?, entre informalidad con pobreza. Si el empleo informal es el 60%, pero solo produce el 20%, ¿no?, la productividad del sector informal, del empleo informal, va a ser más baja que la del sector formal. Porque en el sector formal, que absorbe empleo de 40, sin embargo genera Producto Bruto de 80. ¿No? Entonces, acá las diferencias, si el Producto Bruto por empleo informal, que nos daría un proxy de la productividad del trabajo en el sector formal, acá vemos que la productividad del trabajo del sector formal es más elevada que la del sector informal, ¿no? Porque en el sector formal, siendo 40, producen como 80, ¿no? Es 2 su productividad, mientras que en el sector informal, siendo 60, producen como 20. O sea, 20 sobre 60, ese es un tercio. Entonces, la diferencia de productividades es de 2 a un tercio, de 2 a 0,33. Esa es la magnitud, esa es casi 6 veces la diferencia de productividades entre el sector formal de la economía y el sector informal de la economía. Entonces, eso es muy importante en términos de vinculación con la pobreza, en términos de la vulnerabilidad de quienes están en el sector informal. Y también esa situación de diferencias de productividades que repercute en el tema de ingresos, impacta en términos de por qué en el sector informal se encuentran ingresos inferiores al salario mínimo, ¿no?, inferiores a 750 soles, que detrás tiene que ver el tema de la productividad. En la siguiente diapositiva, que también para el caso del Perú se origina en el Censo Económico del año 2007, es bien interesante porque acá vemos la desagregación del sector informal no agropecuario, distinguiéndolo del sector formal no agropecuario, y la participación que tienen en términos del producto, ¿no? Con el tema de remuneraciones, con el tema de valor agregado, con el tema de utilidades o de excedente de explotación, ¿no? Entonces, acá es bien interesante porque si vamos al caso del excedente de explotación, en realidad los valores generados en el sector informal no agrícola son cercanos a cero. Es decir, diremos que el sector informal casi no genera recursos para la reinversión, ¿no? Claro que ahí hay que hacer la distinción, ¿no?, entre empresas de menos de 5 trabajadores, que son básicamente empresas de subsistencia, de sobrevivencia, en el cual recurren, ¿no?, al trabajo familiar no remunerado para su mantenimiento, ¿no? Y vemos de que el 95%, ¿no? Casi todo el excedente que se genera en la economía está concentrado en el sector formal no agropecuario, ¿no?, que es la penúltima fila de esta tabla. Lo que vemos es también, bueno, hay empleo informal, sí, pero ¿cómo se distribuye entre el conjunto de actividades económicas? Y acá hemos hecho una comparación, ¿no?, aprovechando también un trabajo de la cuenta satélite de empleo informal del Instituto de Estadística, que compara
que tiene una serie del año 2007 al año 2012, pero para efectos de esta diapositiva que se llama tasa de empleo informal por sector económico, hemos utilizado 2007, que es el primer año donde hay esta información, y 2012, que es el último año, ¿no? En color, el color rojo es 2012 y el color azul es el año 2007. Y lo que vemos acá es que hay dos sectores que son los que tienen los niveles más bajos de empleo informal, que es el sector gobierno, ¿no? Y en realidad el sector gobierno aparece con 23%, el sector gobierno, que es el Estado, la administración pública, ahí el empleo informal debería tender a cero, ¿no? Países, por ejemplo, como Ecuador, en Ecuador el empleo informal en el sector gobierno es menos del 2%, ¿no? Acá tenemos 23%. Y el otro sector es el sector de la minería, ¿no? Con 45% para el año 2012. Independientemente de esta consideración, vemos de que todas las columnas de color rojo son inferiores a las columnas del 2007. Eso significa que el empleo informal ha disminuido en todos los sectores económicos. En unos más que en otros, es cierto, como la construcción o como otros servicios, manufactura también, ¿no? Pero vemos que la mayoría, salvo gobierno y minería, en el resto en todas las demás actividades económicas, el empleo informal supera el 50%. En la siguiente diapositiva presentamos también con información proveniente del censo económico cómo se distribuye la productividad con el empleo. Y lo que observamos acá, el color más oscuro, ¿no? El color negro, es la cantidad de empleo que hay en los diferentes sectores de la economía, ¿no? Ven acá pesca, comercio, servicios, hasta electricidad y agua, servicios públicos. Y lo que se observa es de que hay una relación inversa, ¿no? Las columnas de color rojo que son indicativas de la productividad laboral son mucho más altas en sectores como transportes, construcción, electricidad, la misma industria, y sin embargo son muy bajas en sectores como servicios y comercio. Pero estos sectores, comercio y servicios, son los que más empleo generan. 33% comercio, 34% servicios. Ahí tenemos 67% de todo el empleo del país y se corresponden con actividades económicas que están en el área de muy baja productividad laboral. Entonces, eso nuevamente reafirma lo que habíamos señalado antes en términos de la vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores asentados en el sector informal. Con esta última diapositiva hemos presentado esas características del empleo informal. A continuación presentamos unas láminas que dan cuenta de las características del empleo informal por sexo y unas variables diversas, ¿no? Y en este caso también una primera diapositiva que más bien muestra la serie desde el año 2007 hasta el año 2012, da cuenta de cómo, cuál es la participación, ¿no? Por sexo, es decir, hombre y mujer, en el empleo informal. Y lo que se observa es lo siguiente. En las barras que están en el lado izquierdo son barras que corresponden a la distribución del empleo formal entre hombre y mujer. Y las barras del lado derecho es cómo se distribuye el empleo informal entre hombres y mujeres, ¿no? En el empleo informal, ¿no? Empleo informal, cómo se distribuye entre hombres y mujeres. Y lo que vemos es de que en ambos casos la presencia masculina es más alta. Y esa presencia es masculina es más alta porque en términos de tasa de ocupación hay más varones insertados en el mercado laboral que mujeres. Aunque esa situación se ha ido equiparando en los últimos años. ¿Sí? En los últimos años la inserción laboral de mujeres viene realizándose a tasas más elevadas que la de los varones.
No, y es por eso de que vemos de que hay más varones con empleo formal, las mujeres también, y esto es un dato importante, en el empleo formal la participación de las mujeres ha mejorado de 35% en el año 2007 a 37% en el año 2012. Claro, pero tanto 35 como 37 es inferior al 50%. En el empleo informal, más bien, lo que distinguimos es una constante, 46 el año 2007, 46 el año 2012, es decir, y son cifras también inferiores al 50%. Entonces, lo que podríamos decir es de que la presencia de la mujer en términos de su participación en el empleo formal ha mejorado algo, pero sigue siendo menor que la de los varones, mientras que en el empleo informal se mantiene, 46-46. Y la siguiente diapositiva es un poco más compleja, y acá lo que se busca presentar es la participación del empleo informal en el empleo total de diferentes actividades agrícolas, no agrícolas, ¿no? La primera tabla, la que está en la parte superior, ¿no?, distingue dónde cuál es el porcentaje, ¿no?, de participación del empleo informal en cada actividad. Lo que observamos es la primera línea de esa primera tabla que dice todas las actividades no agrícolas, indican de que la mujer tiene un mayor porcentaje de mujeres está en empleo informal no agrícola, 75,7 versus el varón que era 65,1. Y hay actividades como el comercio, en el cual la participación del empleo informal de la mujer es 90%, mientras que la de los varones es el 78%. Otra actividad de fuerte presencia de empleo informal de las mujeres es la manufactura, 79%, versus los varones 59,6%, ¿no? Y eso puede deberse a una mayor presencia de mujeres, por ejemplo, en talleres de confecciones o en otras actividades que son intensivas en mano de obra, pero de poca calificación, donde hay una mayor participación de mujeres. En la tabla del medio, la segunda, vemos ahí más bien cómo se distribuye por sexos, ¿no? Esta segunda tabla está vinculada a mujeres y la tabla inferior varones. Y cómo se distribuye el empleo acá, en este caso formal-informal, de las mujeres por actividad económica. Es decir, todas las actividades no agrícolas son el 100%, y de ese 100% dividido entre empleo formal de mujeres y empleo informal de mujeres, en donde hay más empleo informal de mujeres. Y acá lo que se observa es que empleo informal, más de la mitad del empleo informal de las mujeres está en las actividades de comercio. Y le siguen las actividades de otros servicios. Y luego manufactura, ¿no? Entonces, este diagnóstico, esta caracterización es relevante porque eso indicaría cuando se busquen implementar políticas para disminuir el empleo informal con enfoque de género, donde se tendría que poner más el acento en términos de concentración, ¿no?, de mujeres en informalidad, comercio y servicios. En la siguiente diapositiva presentamos, ya no distinguiendo por sexo, sino a nivel general, cómo se distribuye el empleo formal e informal, ¿no? Para el año 2013, informal se hace con la referencia del empleo de la PEA ocupada, ¿no? No ingresa los desempleados. Y acá vemos que 11,7 millones el total de empleo formal e informal, no agrícola, ¿no? Y vemos que habían 4,2 millones en empleo formal y 7,5 millones en empleo informal, ¿no? Y ahí pueden observar cómo se va distribuyendo sector público, sector privado por tamaño de empresa, luego independientes y servicio
servicio doméstico y trabajador familiar auxiliar o no remunerado, ¿no? Esta tabla, que acá tiene los números, que en la siguiente diapositiva los presentamos en términos gráficos para, como acá se indica, tasa de empleo informal por estructura de mercado. Es decir, del total del empleo formal más informal en entre trabajadores asalariados, públicos, privados, servicio doméstico, independientes, ¿cuál es la tasa de informalidad? Y la tasa de informalidad, ¿cómo se calcula? Es simple, ¿no? Es decir, el total de empleo informal de, por ejemplo, servicio doméstico entre el total del empleo en ese sector, ¿no? En este caso, servicio doméstico indica 90%. ¿Qué significa eso? De cada 100 trabajadores que están en el servicio doméstico, 90 están con empleo informal. En el promedio 64%. En el sector público, como comentábamos, de cada 100 trabajadores del sector público hay 20 en informalidad, ¿no? Decíamos que en el caso de Ecuador eso es menos del 2%. ¿No? Y acá en el Perú, ¿quiénes serían informales en el sector público? Aquellos que están trabajando en el sector público, pero que lo están haciendo con recibo de honorarios, locadores de servicios. Eso ha disminuido, pero sigue siendo 20%. Y acá, al interior de los asalariados privados, hay una gran diferencia. En pequeña, mediana y gran empresa, en empresas de más de 10 trabajadores, de cada 100 trabajadores, 34 son informales. Pero en microempresas de 1 a 10 trabajadores habían 79 o 80. Y entre los independientes, 85% son informales, ¿no? Por eso les decía, comentábamos, de que países en los cuales haya más trabajo independiente va a haber más empleo informal, porque entre los independientes la informalidad es, como en el caso del Perú, 85%. Bueno, ya hemos visto las tasas de informalidad por estructura de mercado, pero ahora, bueno, de todo el empleo informal, ¿dónde se encuentra la mayor concentración? ¿En qué categoría? ¿No? Y este círculo, ¿no?, nos da cuenta de ello. Y vemos que el color más, la porción que tiene más grande, ¿no?, el color de la porción más grande corresponde a los independientes. Luego le siguen los trabajadores en microempresas de 1 a 10 trabajadores. ¿Eso qué significa? 42 de cada 100 trabajadores informales, 42 están bajo la categoría de cuenta propia, autoempleado, independientes. 29 se encuentran como asalariados en una empresa privada, pero esa empresa tiene menos de 10 trabajadores. Si sumamos 42% de independientes más 29% de trabajadores en empresas de menos de 10, tenemos 71%. Es decir, si 100 es el empleo informal en el país, de ese 100, 71 están entre independientes más trabajadores de microempresas. Entonces, en términos de priorización, en realidad esos dos sectores debieran ser prioritarios para enfocar programas de más largo aliento para reducir la informalidad del empleo en el país. Claro, hay otro sector, ¿no?, pequeña, mediana y gran empresa, que aporta con 13% de trabajo informal, pero ese sector es un sector de más fácil fiscalización. Entonces, ahí más bien es la labor del Ministerio de Trabajo, el tema de la regulación laboral, del cumplimiento efectivo de la ley. Finalmente, en este último bloque de diapositivas, damos cuenta de la evolución del empleo informal. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el país, en el Perú? La primera diapositiva dice evolución del empleo informal no agrícola 2004-2013. ¿No? Y en esta primera diapositiva presentamos dos variables, ¿no? Las columnas, que dan cuenta de la tasa del empleo informal, ¿no?, que vemos que se reduce, ¿no? El año 2004 era 75%. Ha ido bajando, año 2009 69%, año 2012 64,2% y año 2013 64%. Es decir,
se ha reducido de 3/4 a 2/3. Y vemos una línea azul que sube. Esa línea azul que sube es el PBI per cápita. Eso significa que hay una vinculación, hay alguna asociación entre mejoramiento del PBI per cápita con disminución del empleo informal. Pero veíamos, si recordamos una vinculación que hacíamos a nivel regional, veíamos que Ecuador, creciendo menos, aportaba más ese crecimiento o mejor dicho, ese crecimiento iba más con una reducción mayor del empleo informal, ¿no? Y eso nos deja una lección. Es importante efectivamente el crecimiento económico para reducir el empleo informal, pero no basta. Se van a requerir políticas más específicas, políticas de fiscalización, políticas activas del mercado de trabajo, el fomento del diálogo social, de la asociatividad de la organización, ¿no? Son otros elementos que ayudan efectivamente a la labor que hace el crecimiento económico de aportar a la disminución del empleo informal. Entonces, una primera característica, 2004-2013, que es el ciclo expansivo de la economía peruana, además, el empleo informal no agrícola pasa de 3/4 a 2/3. En la siguiente, y esta es información de una presentación que tuvo en un seminario sobre informalidad, el ministro de Trabajo, es información oficial del ministerio, presentan la informalidad laboral por segmento del sector asalariado privado. Casualmente por lo que veíamos hace un momento, ¿no? Es decir, ya veíamos que hay multiplicidad de leyes de regímenes laborales. Eso añade más a la heterogeneidad que tiene el sector productivo peruano, entre asalariados, independientes, familiares no remunerados, entre asalariados públicos y privados, pero al interior de los asalariados privados hay diferencias también, y tiene que ver con el tamaño de la empresa. Y eso tiene implicancias cuando vemos esta primera diapositiva. Empresas de 2 a 10 trabajadores. ¿Cómo se ha comportado del año 2005 al año 2014 la informalidad laboral? Es decir, de cada 100 trabajadores en este segmento, ¿cuántos son informales? Tasa de informalidad laboral en el segmento de 2 a 10 trabajadores. El año 2005, 92%. Año 2013-2014, 88%. ¿No? Y cabe recordar que este sector tiene un régimen laboral especial que se implementó el año 2003. ¿No? Y vemos que ese régimen laboral especial de costos laborales menores no muestra, ¿no?, que haya impactado en una mayor reducción de la informalidad laboral, lo cual indica de que para reducir la informalidad laboral en este sector se necesitan medidas más integrales. Se necesitan medidas que las vamos a ver el día sábado en el tránsito, ¿no?, en la recomendación aprobada en la última Conferencia Internacional del Trabajo vinculada, ¿no?, la recomendación vinculada al tránsito de la informalidad a la formalidad. Es decir, no se requiere una sola medida, son múltiples medidas. Y cuando las empresas son más pequeñas, las medidas más relevantes son las medidas vinculadas con el desarrollo productivo, con la capacidad de que esas empresas generen excedentes para que puedan reinvertirlos y crecer, ¿no? Y por eso un aporte de esta recomendación es de que en realidad primero hay que formalizar la unidad económica, y una vez esa unidad económica formalizada, fortalecida, se va a poder formalizar el empleo. Pero si las medidas de política ponen el acento en la formalización del empleo sin generar incentivos para la formalización de la empresa, en realidad ni se va a formalizar el empleo ni la empresa. Primero hay que generar incentivos para que se formalicen las empresas, y luego la formalización del empleo va a ser un efecto derivado, pero no es primero formalizo el empleo y luego la unidad económica. Eso no ocurre nunca. Entonces, eso nos está dejando como lección eso en el país. En la siguiente diapositiva se tiene el segmento de 11 a 100 trabajadores. Acá se observa una reducción más importante, ¿no?
58% versus 43% el año 2014. O sea, acá la informalidad laboral ha bajado en 15 puntos, ¿no? E incluso ven en el gráfico inferior una línea azul, que es la del empleo formal, que en algún momento entre el año 2010 y el 2011 superó al número de trabajadores informales, en informalidad. A diferencia del ejemplo anterior, ¿no?, en el cual los trabajadores en informalidad siguen siendo más altos que los de formalidad. En esta última diapositiva vemos la informalidad laboral en empresas de 100 a más trabajadores. Acá también la disminución ha sido significativa, 22% del año 2005, 12% del año 2010. Ha sido 10 puntos, ha bajado la informalidad laboral. Y este sector es el que, en este sector todos los trabajadores están bajo el régimen general. Es decir, con las 2 gratificaciones, la CTS, con salarios superiores al salario mínimo, y un porcentaje aún minoritario de ellos tiene negociación colectiva, ¿no? Y lo que se observa es en la parte inferior, ¿no? Hay 1,4 millones de empleos formales versus 200.000 empleos informales. Es decir, esos 200.000, con una adecuada fiscalización laboral, con un mejor uso de las tecnologías que hoy día permiten focalizar mejor la inspección, esos 200.000, que se aprecia una leve disminución del año 2013 al 2014, en realidad ese sector, el empleo informal en este sector de trabajadores de tamaño de empresa debería tender a cero, ¿no? Y para eso se requiere fiscalización laboral. Que también eso veremos que forma parte del set, ¿no?, de medidas de la recomendación del tránsito de la informalidad a la formalidad. Bueno, con esta diapositiva estamos culminando esta primera parte, en la cual buscamos presentar el diagnóstico del empleo informal, pero no solo la situación actual, la foto actual, sino también elementos estructurales, elementos comparativos con la región a efectos de tener una visualización relativa de cómo viene desarrollándose este aspecto en el país, ¿no? Con eso culminamos esta presentación. Gracias.